Buenas tardes amigos, buenas tardes. Hoy empecé temprano, bueno, temprano comparado con otros días para compartir con ustedes mejor, de manera más eficiente, porque más tarde tengo que irme. Entonces los viernes es un día complicado para mí. Eh, esta mañana salí a mi jardín y me quité los zapatos, puse mis pies en la tierra, porque he escuchado una teoría por ahí medio pseudocientífica que dicen que uno con tantas suelas de goma como que se va llenando de una electricidad media estática, extraña. Esto es pseudociencia, ¿eh? Pero la mayoría de las cosas que nosotros hacemos no las verificamos en un laboratorio. Entonces me puse en contacto con la Tierra, no sentí ninguna descarga, no sentí que estaba sintiéndome menos tenso. Sigo pensando como todo habitante de este planeta con un poco de estrés y un poco de frustraciones. Es normal, todos tenemos frustraciones, miedos, no subconscientes, muy conscientes, nada de Freud, nosotros somos hispanos. Latinos dicen que yo no me siento latino porque bueno, es que el latino es una palabra que yo creo que corresponde a ese lugar específico de Italia, de Italia, que fue lo que trajo el nombre. Nosotros somos hispanos, somos herederos de una cultura y de una lengua y estamos en las Américas con un poco de ingenuidad. En Europa están más desencantados de la vida social porque han vivido todo tipo de crisis de tipo de las civitas de la ciudad. Eh, Nosotros en América tenemos como más ilusiones, pero también peligrosamente pudiéramos repetir algunos de los errores que ya fueron superados en Europa, en la vieja Europa, porque no se puede descuidar el pasado, ¿no? La experiencia de los viejos. Y Europa es una anciana. América es más joven. Aquí hemos experimentado de todo, sobre todo después de esa política de Simón Bolívar, que por un lado fue positiva, nos ayudó a emanciparnos a nosotros mismos, pero nos puso bajo cierta influencia de los británicos, holandeses, alemanes y de un cierto idealismo. Hoy el tema es, por cierto, el idealismo marxista, y todo el que sepa algo, un mínimo de filosofía dirá: Reinaldo, ¿cómo el idealismo si el marxismo se apoya en el materialismo histórico, ¿no? El materialismo científico, para impresionar más? Pues no, yo creo que Marx, a pesar de que luchó contra el idealismo de Hegel, no superó jamás esa tendencia alemana, esa tendencia germánica, más bien del norte, de Prusia, esa tendencia prusiana al idealismo, derivado del luteranismo, de esa idea tan subjetiva de que cada persona, a partir de la protesta de Lutero, cada cristiano, mejor dicho, para ubicarnos en el momento, en el contexto, cada cristiano podía interpretar las santas escrituras de manera individual e inspirado en solitario por el Espíritu Santo. O sea, ya no era un sacerdote católico que de espaldas al pueblo hacía un rito, una misa en latín, en una lengua ahí, para impresionar a los plebeyos. Ya no era eso, no era el sacerdote el único intermediario entre Dios y los hombres. Ahora cada protestante podía coger su Biblia, y eso fue posible porque ustedes saben que los alemanes hicieron una revolución en las imprentas y por eso le ganaron la batalla, ¿no? De ideas, de propaganda, de letras. La batalla se la ganaron al decadente Imperio Español porque contaban con la mecánica de la imprenta y la capacidad de hacer propaganda y hacer trizas el pensamiento mediterráneo, el pensamiento grecolatino, el cual había servido de palanca, ¿no?, a los españoles para mantener bajo control sus colonias. Todo eso se vino abajo y no voy a cansarlos más con eso porque empecé hablando de que hoy por la mañana puse los pies en tierra y me sentí conectado a la realidad inmediata y pensé en Carlos Marx, en Lenin, en todos estos idealistas. Sigo pensando que son idealistas porque ellos decían que los obreros eran una especie de clase social con un destino santo, ¿no?, de tomar el control del Estado para luego liquidar el Estado. O sea, tomar los medios de producción de manos privadas, ponerlos al servicio del Estado y finalmente por un proceso educativo y de costumbres, educativo y de costumbres, dos cosas, la línea pedagógica y la línea de la realidad. Con los pies en la tierra, los obreros seguirían educando, teniendo cultura de desprendimiento, de generosidad, de nobleza. No sabemos qué hubiera pasado con los criminales, con aquellos que tienen tendencias a la maldad
o adquirida o enseñada por sus familias. Y también Marx, por cierto, en su pensamiento, y Engels dijeron que la familia vieja, la familia debería ser destruida, desmantelada, para crear un nuevo hombre, no influido tanto por la mamá y el papá y la herencia y los malos consejos para que eche para adelante. Y no, tú no seas tonto, tú seas tú. Los padres siempre con ese egoísmo, ¿no? Enseñando a sus hijos a sobrevivir a costa de la sociedad. Pues ellos pensaban también que para ser un nuevo hombre tenían que coger ese individuo y separarlo, ponerlo en una escuela al campo, algo así, y para que entre todos en la colectividad tenían parte de razón, porque la razón yo pienso que es algo compartido. Eso de la razón individual, el ser humano es un ser gregario y solo nos acercamos un poco a la verdad. Todavía no hemos llegado a la verdad, todavía. Nos acercamos un poco a la verdad en grupo, en grupo. Por eso me gusta compartir con ustedes, porque a mí me ayuda a entender ciertas cosas. Bueno, esta mañana cuando puse los pies en la tierra, también frente a mí me cayó así una flor, una flor muy hermosa, roja, y disfruté el momento sin mucha reflexión, sin mucho pensamiento abstracto. O sea, me fui como un animalito, me conecté a lo físico, a lo orgánico de la tierra. Estaba yo descalzo y debe ser por eso. Hay que tener cuidado con la gente descalza, porque puede cuestionarlo todo. Puede decir en ese momento de inspiración materialista, decir, bueno, la gente en la universidad son parásitos. Las universidades, ¿para qué sirven? Yo no creo que son muy útiles, pero algunos oficios sí hay que ir a adquirir allí la parte técnica, operatoria, vamos a decir así, operatoria. Yo creo que Marx criticó a Engels, pero jamás pudo superar un cierto idealismo, no tanto en su visión filosófica de la vida, porque fue bastante materialista, sino en su explicación del mundo que los rodeaba, sino en la naturaleza humana. Es que los alemanes no fueron muy buenos en eso, y había toda una tradición idealista derivada de Lutero, ya ustedes saben, y no es nuestra tradición, no son nuestras costumbres. Yo le traía también, estuve también leyendo después de estar en esa experiencia descalzo en el jardín. Esto es Anatema casi, un libro que tiene varios extractos. Es Comunismo Científico, Marx, Engels y Lenin, pero son fragmentos. Pero creo que viene al caso, porque del idealismo vamos a saltar para la economía de Cuba, que necesita repararse rápido, la inmediatez. Y estas cosas son muy a largo plazo, cosas de alemanes, digo yo, porque los alemanes tienen otro clima, y eso influye en el pensamiento, hasta en la lengua. No es lo mismo pasarse la mitad del año casi preparándose para el resto para la llegada del invierno, a vivir cómodamente en el Mediterráneo, como vivían los griegos, descalzos y sin miedo a que la nieve les congelara los dedos de los pies. O sea, no se piensa igual cuando se vive en el invierno a cuando se vive en un clima amable como el de Cuba. Cuba es bastante mediterránea en ese sentido, un poquito más cálida. A mí me gusta más el sol. Decía Lenin, esto es cortico, no lo voy a agotar. Perdón por este sacrificio que hay que hacer a veces para remontarnos a los orígenes, ¿no?, del socialismo cubano. El socialismo es la supresión de las clases. Se elimina. Para suprimir las clases es preciso primero derribar a los terratenientes y a los capitalistas. Esta parte de la tarea la hemos cumplido, pero es solo una parte y además no es la más difícil. Para abolir las clases es preciso, en segundo lugar, suprimir la diferencia entre los obreros y los campesinos, convertir a todos en trabajadores. Esto no es posible hacerlo de golpe. Esta es una tarea incomparablemente más difícil y por la fuerza de la necesidad de larga duración. No es una tarea que pueda cumplirse con el derrocamiento de una clase cualquiera. Solo puede cumplirse mediante la reorganización de toda la economía social, pasando de la pequeña producción mercantil individual y aislada a la gran producción colectiva, las inmensas fábricas, me imagino, soviéticas, ¿no? Este paso es extraordinariamente duradero por la fuerza de la necesidad, dura mucho. ¿Y qué pasa? Que el hombre muere. Y el hombre del Caribe, el hombre y la mujer cubano saben que esta vida es corta y están continuamente con los pies en la tierra, como yo estuve esta mañana, y pensando en la inmediatez. Estos son proyectos muy largos. Ahora, por cierto, hoy por la noche comienza, que yo sepa, el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La noticia es que Raúl Castro ya sale del escenario político y nuevos sujetos empiezan a dirigir el Estado. Ayer Díaz-Canel dijo que
el sector no estatal de la economía cubana, de la formal, no de la informal, el sector formal, el que paga impuestos, el que está en la economía no estatal, no va a ser entregado, no va a ser dado a los enemigos. Los enemigos no se van a ser dueños del sector no estatal. El sector no estatal, dice Díaz-Canel, es nuestro, del partido, del gobierno, del Estado. Claro, él lo dice en el contexto de la lucha esta desde el exterior que siempre ha existido por usar a la nueva clase media de cuentapropistas y exitosos dueños de restaurantes cubanos, de convertirlos en una clase eh, revolucionaria que cambia el sistema. No digo contrarrevolucionaria porque ya a estas alturas sería revolucionario porque lo que es el sistema es el elemento más conservador. El Estado cubano en este momento tiene posiciones no de derecha, pero sí bastante conservador. Quieren conservar la conquista de la revolución. La palabra conservar cada vez se usa más entre los viejos comunistas. Quieren conservar todo lo que se hizo por el pueblo, por los humildes. Hay un discurso nacionalista mezclado con la visión marxista. Ya nadie habla del nuevo hombre, no es posible. Se desbarató todo el sistema de comercio y de relaciones financieras también del campo socialista. Cuba aislada, no le queda más remedio en medio de una pandemia que seguir los caminos de la inmediatez e ir resolviendo para que la gente no se muera de hambre. Ir resolviendo requiere dejar a un lado el idealismo alemán, que es la doctrina marxista. Yo lo considero, aunque él diga que es marxista, después de todo, estos son libros. Después de todo, ni siquiera son filósofos. Ni siquiera Marx era un filósofo, era alguien que escribía. Esto es literatura, esto no es filosofía. Es mi opinión. Para mí filosofía es algo un poquito como el sustituto del antiguo sacerdote que explicaba el mundo a través de las mitologías y de la creencia en un Dios supremo que dirigía los destinos. El filósofo muchas veces sustituye al sacerdote, lo deja a un lado, es un competidor del sacerdote y supuestamente debe entrar en una dialéctica con sus discípulos o con otros filósofos y llegar a conclusiones cada día. No sé si escribir sea exactamente, hay mucha gente que incluso no considera a Freud un filósofo, lo considera un escritor, un novelista, alguien que escribió una novela sobre el subconsciente y sobre cosas que no pueden ser llevadas al laboratorio para verificar su realidad. Son cosas subjetivas, cosas fantasiosas. Y de ese idealismo alemán tenemos que cuidarnos porque todavía se persiste, a pesar de los fracasos de la planificación económica en Cuba, todavía se persiste en que lo estatal está por encima, incluso que lo estatal puede llegar a absorber y secuestrar lo privado y se produce un ambiente, amigos, que no es bueno para la inversión, porque el inversionista extranjero, que es el que necesitamos con urgencia en Cuba, necesita garantías jurídicas que no existen. El Mariel ha sido regularmente, medianamente exitoso porque el Mariel tiene 50 empresas que están en estrecha relación con el Estado, no tienen competencia, están garantizadas por el Estado, pero eso es un panorama muy aburrido. Cuba necesita para 11 millones de personas una cantidad tremenda de pequeñas empresas y sobre todo tener en cuenta la necesidad que el coronavirus ejerce sobre la economía. La economía informal, no estoy hablando de prostitución o narcotráfico, la economía informal dentro de Cuba, que es, qué sé yo, hacer mandados, cuidar ancianos de forma informal. La economía informal no ayuda al Estado porque no paga impuestos. Los informales resuelven su vida y generalmente son gente humilde, no quiere ganar tanto dinero, son vendedores ambulantes, son gente que se la busca, vive, pero que el Estado debe estar satisfecho que por lo menos no tiene que mantenerlos. La economía informal, y eso en los países pobres, Cuba es un país pobre, vamos a ubicarnos en esa realidad. En los países pobres es como el 35%, que yo sepa, del PIB. 35%. En los países ricos, en la Europa opulenta, no, ahí es como el 12%. Pero en los países pobres, la economía informal es una realidad desagradable porque no paga impuestos, no está mezclada con el Estado no puede supervisar a una empresa, ya sea privada o estatal, el Estado no puede supervisar al que es informal. No solamente no paga impuestos, no sabe con quién trata, de dónde saca la mercancía, hacia dónde la mueve, o el servicio, cómo lo está haciendo, a cuánta gente involucra en cuidar a esos ancianos. Es algo no registrado y el Estado quiere registrar. El propósito del idealismo marxista era llegar a un comunismo sin Estado, pero ni siquiera se llegó a una dictadura del proletariado. En Cuba hay grandes desigualdades. Los cubanos sí son bastante soberanos como país, pero derechos individuales hasta ahora, no, aunque están bastante garantizados en la nueva constitución, no vemos que se aplican.
con rigor, ¿no? Quiero decir, todavía, por ejemplo, las personas que atentan contra la estabilidad, contra la paz del Estado y deben de ser procesadas, son vigiladas por el Ministerio del Interior, vemos que se le da un diferente tratamiento, lo cual niega la posibilidad de que todos, y eso lo observa el inversionista. El inversionista no es que esté interesado en los disidentes, le importa tres pitos qué le pasa a Ferrer o qué le pasa a la gente de San Isidro. Un inversionista observa estas relaciones del Estado con la oposición informal Estado, o ilegal que hay en Cuba, que no paga impuestos, por cierto, tampoco. Cuando reciben dinero, otros estados incluso se quedan con todo el billete y no, el Estado no les cobra impuestos. Y hace muy bien el Estado, porque si el Estado les recauda impuestos a Ferrer, o a la gente de San Isidro, pues entonces el Estado estaría aceptando legalmente su existencia, sería legitimar a la oposición. El Estado, para no legitimar a la oposición, ni siquiera le cobra impuestos. Esas son la gente que mejor vive en Cuba porque lucra del sistema, son parásitos del sistema de seguridad social también. Y si tienen que ir a un hospital van y no pagan la factura, pero se quedan con todo el billete, y de ese billete que le llega desde afuera a través de los grants, pues no paga al fisco, no contribuye al fisco de Cuba. Ya le digo, una razón política, el Estado no quiere legitimar eso, por eso no se los cobra. Nunca he visto que hayan procesado a alguno por hacerse de dinero ilegal, porque un dinero que no paga impuestos, pues tampoco es legal. Si yo en los Estados Unidos me gano $1 millón a la semana y no doy impuestos porque me lo manda China, pues el Estados Unidos me puede o sancionar a mí, me puede llevar a prisión, sistema penal, ¿no? Me puede condenar por no contribuir al fisco o por estar al servicio de una potencia extranjera. Esto tiene dos variantes, la administrativa económica y la política, ya estrictamente política. Creo que Cuba, mejor dicho, Estados Unidos, porque es el sujeto más fuerte en la relación con Cuba, Estados Unidos perdió una oportunidad tremenda con la salida de Raúl Castro hoy por la noche, en estos días del Congreso de los Comunistas, con la salida de Raúl Castro, que no quiere decir que salgan todos los históricos, pero con la salida de Raúl Castro, que es una figura muy simbólica de la revolución de los históricos, ¿no? Muy simbólica. Es el segundo de los Castro. Ya después de Raúl Castro, ya no hay otro Castro en el poder político. Y con la salida de él, Estados Unidos pierde la oportunidad maravillosa, única, de haber lidiado con una posible transición en Cuba o apertura para estar más a tono. Si Cuba sigue aislada, pues caerá fatalmente en manos de la influencia de China, Rusia y de cualquier potencia que rivaliza con Estados Unidos. Una realidad. Yo no soy platista ni creo en la doctrina Monroe, pero tan cercano estamos a Estados Unidos, creo que es bastante serio plantearnos esta cercanía en términos políticos. Estados Unidos está perdiendo una oportunidad tremenda, poniéndome en el lugar de los del norte. Pienso que deberían de haber actuado rápidamente y todas las señales que a mí me llegan son de que la administración de Biden quiere negociar con Cuba, pero desde posiciones de fuerza. Cuba está en una crisis, no creo que estén desesperados, pero está en una crisis seria, económica y social también. Y Estados Unidos quiere negociar desde posiciones de fuerza y no va a aceptar las reglas, lo ha dicho incluso claramente, no estoy sacando un secreto, no va a aceptar las reglas que se establecieron en el corto periodo de tiempo en que hubo una buena relación entre Estados Unidos y Cuba bajo Obama. Ya Estados Unidos espera concesiones, espera que Cuba ofrezca algo. No sé si Cuba va a ofrecer a Rosa Payá y a Eliezer como disidentes aceptados en el sistema. No sé si regresarán la gente de la UCI, la gente que ha estado todo el tiempo diciéndonos aquí que son la nueva derecha. No sé si regresarán a Cuba y formarán parte de un arreglo de Estado para que tenga una buena relación. Entonces, la administración de Biden con el gobierno de Cuba. No sé si eso llegará. Sería inteligente para Cuba eso y una garantía jurídica para los inversionistas, porque no más los inversionistas, repito, sí están observando la relación entre el gobierno y los disidentes. Y si un inversionista ve que dos disidentes hacen el mismo delito, pero uno es sancionado severamente y el otro perdonado por razón política, la interpretación que el inversionista hace es: este Estado no es serio, este Estado no tiene una ley pareja para todos, por lo tanto, si yo invierto, me pudiera pasar lo mismo que al disidente en su relación con el poder. El inversionista dice: a lo mejor a mi fábrica me la cierran, me la persiguen, le encuentran algún defecto, porque el que busca siempre encuentra, y al otro que simpatiza por algún motivo con la casta, con la élite que dirige a Cuba, pues le van a perdonar, va a tener impunidad, como mismo Ferrer tiene impunidad. Quiero comentar sobre eso porque a Cuba necesita dinero, y en esta pandemia sobre todo, por eso que el fotograma que escogí para la transmisión tiene
un avión llegando a Cuba. ¿Regresará el turismo ahora a Cuba? No. Cuba tiene una estructura hotelera prácticamente inútil en estos momentos. Creo que es urgente, y esto ya de la existencia no del Estado, la existencia de la nación. Creo que es urgente que en Cuba, y no lo veo posible, surja una gran, lo sueño, una gran cantidad de pequeñas embarcaciones, de veleros, porque Cuba está rodeada de mar y necesita, por un problema de supervivencia, activar la pesca en pequeña escala, de manera casi individual, en pequeñas embarcaciones, y no veo la posibilidad porque se ha perdido mucho tiempo. Cuba tuvo recursos y por razones políticas o de la administración económica de los comunistas no se potenció esto, que se veía como un elemento no proletario, no en la ciudad, no controlado por el partido, la pesca. Claro que algunos dirán que bueno, es que la gente secuestraba barcos para irse para Miami, y es verdad que muchas pequeñas embarcaciones terminaron en Miami o en Bahamas, pero creo que es necesario. ¿Y por qué lo traigo aquí a discutir? Porque en Vietnam está pasando, numerosas familias ya han decidido volver a la pesca, se olvidaron de los negocios relacionados con el turismo, porque no se están haciendo ilusiones de que esta pandemia dure poco. O sea, en Vietnam los orientales a veces tienen un cierto realismo, una cierta conexión con la realidad, y no se dejan guiar por, vamos a decir, el idealismo alemán. Ya sabemos que a los chinos tampoco les gustaba el idealismo alemán, le gustaba Mao Zedong, no le gustaba Marx, y el oriental tiene esto. Y rápidamente han llegado a la conclusión de que esta pandemia no es cosa de poco tiempo y no se quieren dejar morir, bueno, de hambre, quiero decir. China, por su parte, está apoyando a Corea del Norte. No va a permitir que pase lo que pasó en los 90, que 2 o 3 millones de coreanos murieron de hambre. Eso fue un genocidio. ¿Por qué? Lo digo porque el mundo occidental le aplicó sanciones y presiones a Vietnam precisamente cuando desaparecía la Unión Soviética, y esto fue grave. 2 o 3 millones de personas en Corea del Norte. En Corea, sí, me confundí, no Vietnam, Corea del Norte, ya dirá por allá, me rectifico, no Vietnam. Sí, Corea del Norte, ustedes saben, en los años 90 sufrieron sanciones, aparte de un periodo especial más serio que el cubano, donde murieron 2 o 3 millones de personas de hambre, literalmente de hambre. Entonces no es que te falta la aceituna y que te falta el jamón ibérico, no, es que esto es que te falta el carbohidrato, el arroz, el puñado de arroz que te da energía a las células. Ese puñado de arroz te falta, entonces sí, de verdad, te mueres de verdad, que te mueres, que no hay manera de levantarte. Y esto pasó, China no va a permitir que vuelva a pasar, y ha dado todas las señales de que va a sostener a Corea del Norte, sí, porque no puede permitir que una Corea unificada, dirigida por los Estados Unidos, le amenace en la zona. Esto es una decisión de China. Ahora, China no va a salvar a Cuba. A Cuba no la va a salvar China. China salva a Corea. A Cuba, un anexionista diría, la debe salvar Estados Unidos. Yo creo que no es tan simple de que Estados Unidos salve a Cuba, pero le toca geográficamente, le toca la misma estrategia de China con Corea del Norte. Si Estados Unidos no se pone para la cosa y entra en una relación normal con Cuba, no quiere decir ocuparla ni salvarla del hambre. Yo creo que los cubanos todavía, si ponen los pies en la tierra, pueden en la inmediatez resolver este problema de la comida ya, pero no con huertos y cosas así. Me gustó la medida de liberar la venta de carne, pero tiene que reducirse la exigencia del Estado para que el campesino tenga un estímulo. No puede ser que el campesino entregue 10 vacas para que la última, una vez al año, venda una vaca. Eso no es serio, Creo que los cubanos que pueden y tienen la habilidad y la tradición de la pesca deben retornar al mar, pero no encuentro la manera. Si alguno de ustedes quizá desde Rusia me puede dar una idea de cómo puede activarse esto de las pequeñas embarcaciones, los pequeños astilleros. En Cuba siempre se sabía cómo construir barcos. No tiene sentido ya que no se active la pesca cuando estamos en una emergencia. Paul es un alemán. Sergio, a mí me interesa siempre la opinión de Sergio porque es un mexicano. Nosotros los cubanos a veces nos encerramos en el gueto, a veces nos encerramos demasiado. Bueno, él es español también, americano, español también. Europeo, español. Sí, miren, a veces yo no estoy seguro si entiendo todo, hay cosas que no entiendo bien y mi español está un poco limitado, pero siempre me gusta el programa de Reinaldo.
quería hacer básicamente dos comentarios respecto a unas cosas quizá que dijeron hace 10, 15 minutos. Bueno, hablaron del tema capitalismo, socialismo y cuáles son las características de una sociedad socialista. Yo comenzaría, yo pienso que el capitalismo básicamente se describe muy fácilmente. Es una sociedad que está basada en la producción de una máxima ganancia microeconómica en las empresas. Por eso hay inversiones y por eso buscan siempre la inversión máxima, la inversión con ganancia máxima. Eso básicamente yo pienso es el principio del capitalismo. En el socialismo, en mi opinión, hay otro principio, otro criterio. Es más, vamos a decir, la necesidad del pueblo es central para el socialismo en el sentido, por lo menos como yo lo entiendo. Olvidé el otro aspecto. Sí, que el sistema socialista no tiene que tener el profit, el beneficio. Sí, no de esa manera. Sí, lo segundo es, yo lo llamaría la dignidad del trabajo. Que como trabajador tú no eres solamente igual a una máquina, sino que tu dignidad importa, en mi opinión, en el socialismo. Yo no digo que está eso siempre realizado así, pero vamos a decir eso es el principio, esa es la idea básica, como ustedes lo pueden leer en Marx, en sus escrituras temprano, como en el Capital, en el tercer tomo, donde él habla de ese aspecto, por ejemplo. Bueno, eso fue una idea. Lo segundo es un poco sobre otro tema. Hablaron de la multipluralidad. Yo pienso fue el término en el capitalismo. Yo nací en el capitalismo, yo tengo 52 años, toda mi vida yo viví en el capitalismo aquí en Alemania, pero conozco otros países también, yo viajé mucho en mi vida. Jetzt habe ich wieder den Gedanken vergessen. Moment. ¿Estuviste en la Unión Soviética, no? No, ni en Alemania Federal, para decir la verdad. No, ahora tengo la idea. Buscando las palabras, siempre me va la idea. Disculpen, señores, es un error mío. En el capitalismo hay opinión libre, normalmente vamos a decir, hay casos diferentes como Colombia, Honduras, pero bueno, vamos a decir, en muchos países hay opinión libre, pero por ejemplo no hay poder igual, ¿ya? Los gobiernos tienen que actuar dentro de un espacio político. Y en el capitalismo eso está muy limitado. Por ejemplo, en Alemania en el año 98 había un cambio de gobierno, había 16 años del canciller Kohl, quizá ustedes se recuerdan, un conservador, entre el 82 y el 98 fue canciller. Había un cambio de gobierno y el ministro de Economía se llamó Lafontaine, del próximo gobierno socialdemócrata. Y ese hombre quería hacer un cambio del sistema de impuestos para constituir un sistema más justo. Pero había una campaña increíble por medio año y el hombre tenía que retirarse, porque su idea está respetada, pero al final el poder es otra cuestión. En la realidad, las opiniones son iguales, pero el poder es diferente. Hay una diferencia de poder en ese sistema. Eso es lo que yo digo. Como todos sabemos, como hay grandes empresas, grandes capitales, dinero, y eso es algo muy importante en la decisión. Tú puedes tener cualquier idea, tú puedes decir lo que quieres, pero el poder está en otro lugar. Eso por lo menos es mi experiencia después de toda mi vida aquí. Esto no quiere decir que todo aquí es malo, yo no quiero decir así, pero es un principio. El poder es desigual. Tú puedes decir lo que tú quieres, pero al final, a partir de un punto, lo que tú quieres no importa porque el poder decide. El poder decide, no la opinión. Tú puedes decir lo que tú quieres porque vamos a decir un poco drásticamente porque no importa.
Porque quien decide no eres tú con tu opinión libre. Porque los mecanismos de la política son otros. Los mecanismos son que el Estado tiene que garantizar la inversión y las condiciones para las inversiones. Eso fue el gran debate aquí en los años 90, después de la caída del campo socialista. El estándar, el lugar económico y lo que exigen las empresas para su inversión. Y entonces toda la política fue un servicio para la inversión. Quizá eso es la mejor manera de describir lo que pasa. El Estado y los partidos garantizan el servicio para los inversores. Eso es lo que pasa. Y eso, en mi opinión, es importante entender cuando uno habla de opinión libre y al otro lado del poder político. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Yo puedo decir lo que yo quiero, pero el poder está en otra mano. Y eso nos mostró el año 98 en Alemania con la campaña contra el político Lafontaine. Lo vimos todavía, una campaña de los grandes medios. Básicamente aquí son monopolios como en los Estados Unidos y Inglaterra con Rupert Murdoch, por ejemplo. Hicieron una campaña y se tenía que ir el hombre. Eso es solamente la idea que yo quería contribuir ahora, ¿ya? Espero que nadie duerme, yo no escuché nada más de otra persona. No. Encantado de escucharlo, de verdad. No se oye, Reinaldo, está muteado. Ok, Paul, lo dijiste muy bien. Veo que en el sistema socialista, en cambio, la opinión libre de la gente, a veces el Estado a veces no le perturba al Estado socialista que la gente tenga expresión libre. Sin embargo, en el capitalismo, la expresión libre no sirve de nada porque lo que importa son los capitales. Bueno, sí, tú tienes que diferenciar un poco si tú hablas sobre la idea general, por ejemplo, del socialismo o los proyectos que había hasta ahora. Sí. Lo de la limitación de la opinión libre, en mi opinión, tiene que ver también, claro, con la lucha contra el socialismo. Cuba está bajo de una presión increíble desde el año 59, no hay duda. La Operation Mongoose, Operation Northwoods, todas estas operaciones del ministro de la Defensa y el ministro exterior de los Estados Unidos se fijaron violentamente, con mucha violencia y muchos planos, crímenes contra Cuba. El socialismo en su origen no fue más liberal como la Comuna de París del 1871, pero saben lo que pasó. Eso fue basis democrático, pero mataron a la gente. El Estado de Francia se unió con el Estado de Prusia, aunque estuvieron en guerra una contra el otro, se unieron contra la Comuna de París. Eso históricamente es muy interesante. Los movimientos socialistas siempre fueron bajo de una presión de un terror de los países capitalistas. La Unión Soviética también. Había la invasión del año 2021 con la fuerza de Francia, de Alemania, de Polonia para la invasión. Eso hay que saber, eso no justifica todo. Yo sé, por ejemplo, lo que te pasó a ti, Reinaldo. En otra directa hablamos de eso es imperdonable. Eso fue un crimen, hay que decirlo como es. Pero hay que ver también la situación histórica de los países socialistas. Eso es algo que hay que reflexionar también. Cuando uno habla de libertad de opinión y todo eso, como en Cuba, por ejemplo, abusan de eso, como movimiento como San Isidro y eso. Y que, hay dinero destinado de otros estados para artificialmente sostener estos movimientos. Por ejemplo, hay 15 entidades que la NET no quiere desclasificar, las mantiene en secreto para protegerlas, y le está dando dinero, y nosotros no tenemos derecho a la información, no podemos ni criticarla porque no sabemos quiénes, entre nosotros aquí en la comunidad cubana inmigrada, no sabemos quiénes están recibiendo por debajo de la alfombra dinero federal para tener una opinión política. Entonces nos cuesta mucho trabajo ser transparentes aquí. Eso es una dificultad añadida al otro problema interno de Cuba, porque entonces obviamente el Estado se siente amenazado. Como tú dices, la amenaza exterior siempre. Es real.
No tenemos las pruebas, no sabemos oficialmente, sabemos. pero sí vemos ranchos, casas, Hay cosas. señales de prosperidad Sí, repentina repentina y sin trabajar. sin trabajar. No, nadie trabaja. Exacto. Mucho dinero. Pero bueno, sí. No, pero me gusta lo que dice Paul. Paul ha dicho una cosa muy importante. Uf, ¿De qué vale que tengas una opinión libre si no tienes poder económico y tampoco tienes poder político que se deriva del dinero? no, lo que ha dicho Paul Claro. es tan interesante Gracias, Paul. porque lo hemos probablemente escuchado, pero en la manera tradicional, diría yo, alemana. Yo vivo Sí. en Holanda, Paul. En la Aunque yo estamos cerca. llevo días Estamos cerca. criticando el idealismo alemán. Espero Sí, que sí, Paul sí. me perdone. En la Yo la manera escuché, tradicional ¿no? alemana, con tanto realismo y Perdón. objetividad. Sí, disculpa. Sí. Disculpa, sí. No, Habla, diga usted, sí. diga usted. No, de la manera, porque lo hemos escuchado de otra forma, pero de esa manera es interesante escucharlo, porque en Cuba estamos ingenuos en una burbuja y con el perdón de Dios, diría yo, cuando vamos a Miami seguimos en una parte de Cuba, estamos todavía en una burbuja. Hay Sí. que a veces salir y ver que los obreros aquí no tienen voz en el Parlamento. Los que hacen los camiones de Mercedes-Benz, los que están ahí fabricando 8 horas cada día, no tienen mucha voz en el Parlamento. Pueden hablar todo lo que quieran, tienen toda la libre opinión del mundo, pero su voz no es muy escuchada. El poder es una cosa y la opinión pública y la libertad de expresión sí, está ahí, pero es como si opina todo lo que tú quieras, que no va a pasar nada. Y Alemania yo considero de los mejorcitos, digo yo, ¿no? De los mejorcitos. Pero Sí, bueno, yo no conozco, no puedo llevo un opinar. tiempo señalando ese idealismo de los alemanes a partir de Lutero. Bueno, en Alemania también hay católicos, estamos claros que eso está en disputa. Pero quizá Paul ha echado mano a herramientas como el marxismo. No sé si Paul se considera marxista, pero me imagino que Paul Sí. es un alemán con los pies en la tierra, un materialista, algo materialista por lo menos, ¿no, Paul? Sí, claro. La pregunta siempre es materialismo en qué sentido. El materialismo dialéctico, mencionar en el nombre, por ejemplo, Marx nunca usó ese término. Eso es post-marxista prácticamente ese término. Y yo no pienso el materialismo dialéctico, ya el término dice, no es una idea histórica como el materialismo histórico. El materialismo histórico, en mi opinión, tiene mucho sentido, tiene su lógica, pero el materialismo dialéctico, eso fue algo que inventaron bajo de Lenin y más tarde. Es como Engels lo preparó en su libro Dialéctica de la Naturaleza, pero eso en mi opinión fue un gran error, porque la dialéctica es un sistema analítico para procesos sociales no naturales. La naturaleza no conoce una relación entre sujeto y objeto. Eso es solamente en relaciones sociales. Tú no puedes describir eso en términos de las ciencias naturales, es imposible. Okay. Por eso yo soy marxista en el sentido de la economía política o la crítica de la economía política es muy interesante. Escribí mucho sobre eso, pero en alemán, no en español. Eso es algo muy interesante para analizar el sistema capitalista. Marx pensó muchísimo más en el capitalismo que en el socialismo, y tenía un laboratorio creativo. Lo que hicieron en la Unión Soviética fue esterilizar un poco el marxismo, como esa es una doctrina única, una doctrina monolítica. Pero si tú estudias, ya estudiaron todos los manuscritos del Capital de Marx, son 45 libros o más, ¿ya? Yo leí una parte y tú ves que es un laboratorio creativo. Hasta su último día Marx estaba desarrollando su teoría. Tú no puedes tratarlo como algo monolítico, es imposible. Es algo que tú tienes que usar para desarrollar una teoría crítica, pero tú no puedes usarlo como, en mi opinión, hicieron muchos en la Unión Soviética. Había disidencia en la Unión Soviética que proclamaron un marxismo plural,
pero mucha de esa gente fue un poco, no sé cómo se dice, un poco demasiado monolítico en lo que pensaron. Cerrado, sí, un poco demasiado cerrado, vamos a decir, ¿ya? Dogma. Yo que quisiera decir, Jean Paul, mis saludos. En sí la teoría del materialismo dialéctico fue desarrollada. Yo no puedo decir, fíjese que ahora en este momento no puedo así como decir, no, lo que usted dice de que Marx no fue el que desarrolló, pero la teoría del materialismo dialéctico fue desarrollada y que yo tenga entendido de Marx, porque todas esas categorías filosóficas y toda esa serie de cosas me parece que salieron de Marx. Es lo que yo conozco, ¿no? Yo también estudié materialismo histórico, ¿no? Pero materialismo dialéctico estudié incluso para las concepciones científicas del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, y me parece una teoría bastante bien estructurada. Paul, sí, pero el superhombre, el hombre ese ideal en alemán se dice Übermensch, ¿verdad? Sí, eso es Nietzsche, eso no es Marx. Sí, existe el término claro. Übermensch. Sí, me imagino que los fascistas, los nazis cogieron de ahí el ideal, pero no tiene ninguna relación con el nuevo hombre que se pretende en la sociedad socialista o comunista. No, yo no creo eso. Marx nunca, para hablar de Marx nunca usó esa terminología, ni materialismo dialéctico nunca usó, y nuevo hombre tampoco. Puede ser estudio desarrollado después por los soviéticos, ¿no? Yo lo estudié en la Unión Soviética, ¿no? Lenin, por ejemplo, sí, pero es que hasta donde yo recuerdo, porque siempre en la Unión Soviética se estudiaba con las primeras fuentes, se le llamaba, y me parece que en la filosofía marxista utilizamos a Marx. No debemos haberlo utilizado. Sí, pero ya tú tienes que pensar, en la Unión Soviética comenzaron en los años 20 con las obras completas de Marx bajo del profesor doctor Ryazanov. Ryazanov fue el editor de las obras completas y ya en el año, yo pienso, 34 terminaron el proyecto, ni estuvieron a 20% de eso. Y Ryazanov fue mataron a Ryazanov, a Isaac Rubin, a mucha gente que trabajó en la edición de las obras completas de Marx. Muchos años después hicieron un segundo ensayo y hoy estamos en el tercero. Pero tú tienes que pensar, ya es simbólico que ni la Unión Soviética quería obras completas de Marx, y hay varias fases de la obra de Marx, del manuscrito del 1844, los manuscritos económicos filosóficos. Eso fue el primer libro de Marx que yo leí, me fascina hasta hoy, pero en la Unión Soviética no hablaron de ese texto, aunque es un texto muy fundamental para el materialismo de Marx, muy fundamental. Pero no tiene que ver prácticamente nada con el materialismo dialéctico, porque eso es un materialismo sensual, es otro tipo de materialismo que lo de solamente habla de materia y conciencia, porque es muy diferente. Quien no lo leo tiene que leer ese librito. Existe también en español los manuscritos económicos filosóficos. Esas cosas pueden haber ocurrido, eso sí es cierto. Paul, esas cosas como esas ocurrieron en la Unión Soviética, eso es cierto. Paul, tú conoces el alemán y el castellano, el español, tú lo conoces. ¿Tú crees que esta filosofía tiene que leerse tú que conoces las dos lenguas, tú crees que se pierde sentido cuando se pasa al español en la filosofía alemana? En unas partes sí. Yo tenía una vez en mi mano, por ejemplo, el Zaratustra de Nietzsche. Es un libro que me gusta mucho, muy interesante. Se pierde un poco, pero yo siempre digo, si tú no tienes otra opción porque no hablas alemán, léelo en español, porque te da por lo menos una idea. Es como una parte. Yo pienso, hay traducciones, bueno, no es lo mismo, porque hay términos alemanes que tú no puedes traducir, como viceversa, pero te da una idea y te puede inspirar en tu reflexión.
Por eso yo digo, si tú lo puedes conseguir en español, leerlo en español, por supuesto, es lo mejor que puedes hacer. Ya. Paul, te tengo una pregunta. ¿No has leído nunca Don Quijote de la Mancha? No, yo conozco la historia solamente por el cine. Hay una versión de Terry Gilliam. ¿Tú conoces o alguien conoce el Terry Gilliam? Fue de los Monty Python, de un grupo de cómicos de Inglaterra. Y él hizo hace, yo pienso, 4 años una película, una nueva interpretación de Don Quijote, muy interesante. Pero la verdad es que no leí el libro, tengo que confesarlo. Como la vida es tan corta, no podía entrar tanto en la literatura española. Yo conozco bien la alemana y claro, hay cosas de los Estados Unidos que me gustan, Inglaterra, Francia, pero desgraciadamente nunca leí el Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Sí. Es un buen libro, bueno, tiene 2 partes. Lo que pasa es que en Don Quijote es interesante porque yo siempre he visto cierto materialismo, pero no del filosófico, Paul. Un acercamiento a lo popular, sobre todo en la figura de Sancho Panza, que es el que sigue a Don Quijote, es el idealista, ¿no? El idealista, el que se lanza contra los molinos pensando quizás hasta en la muerte heroica y eso, ¿no? Sí. Pero Sancho Panza es el tipo del pueblo, el tipo sencillo, porque muchas veces tiene, vamos a decir, los pies en la tierra. No sé si conoces el término. Es como un materialismo vulgar del pueblo, ¿no? De los que no han ido a la universidad. Sí, sí. Yo lo conozco por películas solamente, tengo que decir, pero lo que tú dices aparece ya en las películas también, aunque a veces en alguna película lo ponen como un poco como un tonto el Sancho Panza, o veces un poco tontico en algunas películas. Sí. Yo no sé cómo está en el libro. En el libro es un poco parecido. Sí, pero no es tan tonto, porque las películas te cambian a veces el espíritu de las obras. A veces te la cambian. Hay que tener cuidado con eso. Literatura es literatura y cine es otra cosa. Cine es teatro sobre todo, ¿no? Pues no, estamos analizando ahora, Paul, esta situación de cambio en Cuba, porque la administración de Biden no ha dado ninguna señal y tal parece como si hubiera una negociación o secreta que nosotros no sabemos. Siempre hay canales de comunicación entre los gobiernos, pero también puede haber una negociación de fuerza, Estados Unidos presionando y ahora vemos que hay un Congreso y Raúl se retira, los históricos se retiran y quizá vamos a ver muy pronto alguna respuesta a este cambio de la estructura política en Cuba. Va a haber alguna respuesta más bien de tipo económico, ¿no? De parte de Estados Unidos. Eso es lo que yo sospecho, que hay alguna relación. Nosotros los de abajo no nos enteramos de muchas cosas, Paul. Muchas cosas. Claro, pero yo pienso Cuba ya está en cambio. Yo estuve por primera vez en Cuba en el 97 y fue otro tiempo, fue gobierno con Fidel Castro como líder. Ese fue otro tiempo que hoy, me imagino, Cuba está evolucionando con Raúl Castro, sin Raúl Castro. Pero no sé, a mí me parece que lo que importa mucho a la mayoría de los cubanos es la soberanía del país. Sí. Que Cuba tiene su proyecto, Cuba hace sus errores, pero es un proyecto cubano, no en Colombia, no es un proyecto del Ministerio Exterior de los Estados Unidos, es un proyecto cubano. Tú puedes criticarlo, tú puedes mejorar cosas, pero yo pienso, lo que yo sé, o lo que a mí me parece, que eso es elemental, es el núcleo, que los cubanos quieren su soberanía y cometer sus errores y buscar sus soluciones, pero la presión que hacen de los Estados Unidos, eso no le gusta a la mayoría de los cubanos, a mí me parece. Yo no sé, yo conozco cubanos aquí en Alemania, yo conozco, claro, en Cuba, y me parece eso es algo sagrado y yo lo entiendo. Eso, ¿entiende? Cuba tiene su propia historia, Cuba es único en el mundo, en América Latina, con su proyecto. Tú puedes criticar cosas, pero Cuba, como el sistema de salud, la educación, yo lo conozco, yo tengo familia en Cuba, yo estuve con mi sobrina en su escuela, yo hablé con el director hace algunos años, yo conozco eso y para mí es impresionante. Estuve en el 2006 con mi mamá en Cuba, se murió medio año antes mi papá, mi mamá estaba depresiva
intensiva y la llevé a Cuba. Y incluso con ella fui a la escuela de mi sobrina. Y mi mamá estaba impresionada que la cosa funciona, están organizados, todos los niños van a la escuela. Sí, claro. Eso es la realidad también. A pesar de todos los problemas, es una realidad en Cuba que yo conozco personalmente. Pablo, ¿tú nunca has estado en Miami entonces? No, nunca hasta ahora. Me gustaría visitar Nueva York un día. Mira, un señor quiere decir algo. Sí, Danés. Habla. Hola, un saludo a todos. Y no, que estuve aquí escuchando a Jean Paul. Está muy buena su intervención, y aclarando este punto donde dice del proyecto cubano. Tengo que dejar caer una piedrecita, que es un proyecto, Jean Paul, un proyecto cubano de 3 generaciones, de la de mis abuelos, la de mis padres y la mía. Así que es una, podemos decir que Cuba, el gobierno cubano ha creado un sistema, que es un sistema que realmente tiene una base. La base es ese socialismo que usted mismo explicó, que es un socialismo único en el mundo. Que muchos a veces no quieren interpretar este sistema que tiene Cuba, que es un sistema único en el mundo. No estamos hablando de Unión Soviética, estamos hablando de Cuba, el sistema socialista que tiene Cuba. Entonces, es un proyecto de verdad de casi 72 años. Entonces, y yo quiero poner aquí, por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Por qué no han dejado o no han permitido que ese proyecto realmente produzca? Porque Cuba, independientemente, Cuba tiene muchos deseos de hacer negocio con otros países. Tiene mucho, incluso negocio incluso con los Estados Unidos, pero que lo han impedido. Imagínate tú un país, una pequeña península amarrada de pies a mano. Porque yo te digo a ti sinceramente, yo vivo aquí en Dinamarca 16 años y te digo a ti, yo ver a Cuba sin bloqueo, ver a Cuba sin las medidas, ver a Cuba en su, podemos decir, yo veo a Cuba como un país de esto del nórdico, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, porque Cuba tiene una de las cosas más importantes, tiene el sol los 360 días del año. Me refiero en este aspecto a lo que es al turismo. Ustedes vieron lo que sucedió en el 2016 cuando llegó Barack Obama, cómo levantó la economía cubana. Entonces, imagínate tú Cuba sin bloqueo. Claro. Sin bloqueo. Imagínate tú Cuba sin bloqueo. Entonces, te digo que yo te digo a ti, tengo mucha fe de que mi país algún día va a salir a flote, quitando el bloqueo, estoy hablando quitando el bloqueo. Porque realmente viviendo en este país, las condiciones que tiene este país, las condiciones que tiene Suecia, estoy mirando a mi Cuba sin bloqueo. Es mi punto de vista. Sí, en estos días hay una disputa, Paul, con la entidad federal que controla las comunicaciones en Estados Unidos. Reinaldo, y quería decir disculpa, sí, porque ya están sonando las redes sociales, porque como dicen que Raúl se va del gobierno, ya tú ves que ahora explotan las redes sociales, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando falleció Fidel Castro, las redes sociales explotaron también, que ahora sí se cae la dictadura, que ahora sí se cae la revolución, y mira, falleció Fidel y se mantiene la revolución intacta. Intacta. Sí, eso Rey, ¿viste cómo están las cosas aquí? El tiroteo que hubo en Indianápolis y las redes de hay mucha violencia. De hecho, Hialeah Garden nunca había tenido esa situación. Ahora en mi ciudad todos los días matan a alguien o disparan a alguien. Desde hace, esta semana ha sido violenta en Hialeah Garden. Sí. Pero le iba a contar a Paul sobre, Paul, yo no sé si tú sabes que América TV, que es un canal local en español en Miami, transmite hacia la comunidad un mensaje basado prácticamente en la política exterior de la derecha extrema en Miami, muy agresivo con Cuba, que abajo el Estado cubano, no el gobierno, el Estado, que es más serio. O sea, abajo, incluso a veces se lanzan contra la nación, una especie de auto-odio, ¿no? Porque si ellos representan a los cubanos. Bueno, la cuestión es que querían comprar una emisora de radio que se llama Radio Caracol al grupo Prisa,
Porque esta emisora se escucha a veces en La Habana y Radio Martí, que es una emisora, una entidad federal, transmite propaganda a través de Radio Caracol y la televisión de Miami, que se dedica al tema de Cuba casi exclusivamente, de forma parcializada ahí. Ahora quería comprar el canal, pero hay gente que dice que eso va a promover vamos a decir, el monopolio, va a producir un monopolio y hay leyes que lo prohíben. Y la primera señal es que Raúl Martínez, que es un demócrata con unas posiciones diferentes a la comunidad de la derecha de Miami, ha sido expulsado de la emisora, no le dieron tiempo ni a despedirse de su audiencia radial. Y estamos en esa disputa porque la embajada americana en Cuba le daba reportes a la emisora y le decía, como Radio Martí, que es la federal, transmitía a través de la onda de Radio Caracol, en la embajada, fíjate cómo se mezcla lo privado con lo del gobierno en Estados Unidos. La embajada le daba reportes a la emisora y le decía, sí, se escucha bien el programa que Radio Martí se transmite en la señal de ustedes, ¿no? Y entonces ahora estamos en esa disputa de que el canal América TV quiere comprar a la radio y monopolizar la opinión en Miami, que no haya libertad para una alternativa. O sea, se está convirtiendo en un lugar totalitario, ¿verdad? De derecha totalitaria. Bueno, ya pasaron la ley de las manifestaciones aquí, una ley contra las manifestaciones violentas ahora, nada más falta que la firme el gobernador. ¿En la Florida? Dando la noticia, sí. Bueno, se aprovechan también del estado de excepción que provoca la pandemia. Que hay muchos estados que se aprovechan, pero hay otros que tienen que hacerlo. Realmente es un estado de emergencia. Yo no sé cómo estará Alemania con esta situación de la pandemia, pero aquí estamos fritos. Aquí estamos. Reinaldo, Rey, hay un ruido, quizás puede ser. Aquí en Rusia ya está bajando la cuestión de la pandemia. Pero bueno, el plan de vacunación ya empezó, ¿no? O sea, ya mucha gente se han vacunado. Aquí. Sí. A mí me parece lo que tú describiste, Reinaldo, bueno, básicamente no me sorprende, porque lo que yo vi, muchos de estos cubanos del exilio, vamos a decir de la derecha, antirevolucionarios, no son democráticos nada. Ellos quieren un cambio del gobierno, un cambio del sistema, pero no le importa la forma, si es democrática, si es una guerra, como él dice, sanciones, una intervención, violencia. Claro, eso es una gente que nadie puede coger en serio por su ética. Son gente sin ética. Tienen una meta, quieren un cambio de sistema en Cuba, pero no le importa lo que quieren los cubanos. Nunca lo importa. Y cubanos que no son de su opinión tienen problemas en Miami, artistas, eso se sabe, que cantantes, no es fácil cuando tú dices yo no estoy de acuerdo con el exilio, yo quiero expresar mi opinión, entonces muy rápido tú vas a aprender que eso no es tan democrático. Claro que no. No son populares las ideas liberales aquí. Aquí a mí me gustaría, en la Florida, el liberalismo tiene un terreno que no es fértil. Rey, me gustaría decirle una última cosa a Paul, como agradecimiento también, ¿no? El haberlo escuchado, pero decirle, Paul, que Cuba no solo sabe por convicción que lo que está haciendo está bien como proyecto de soberanía, sino que además el ejemplo del mundo nos acompaña, porque en los más de 100 países pobres que existen en el mundo, con Producto Interno Bruto per cápita mayor que el de Cuba incluso en países como en Brasil, que son países emergentes con muchos recursos, nos ha demostrado que hay más pobreza, hay más discriminación, hay más que todo este show democrático en países pobres solo sirve para ser más dependiente de los grandes bloques económicos y de las grandes corporaciones, y que además sabemos muy bien, Cuba sabe muy bien que no es lo mismo la democracia en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, que un tipo de democracia así en un país pobre, donde es una evidencia que en este mundo el grande se come
al pequeño si no cuida su soberanía. Y en ese sentido, porque las democracias tienen sus riesgos también, tienen sus riesgos, y se ha visto también en la forma de poder manejar la crisis esta misma sanitaria, ha habido problemas, que los gobiernos han estado en crisis porque no saben qué hacer. Y por muchas otras cosas. En Estados Unidos no solo la pandemia, vimos una situación política con el tema de la polarización política. O sea, las democracias tienen de por sí sus fisuras, pero aún así, imagínense en países pobres, desprotegidos totalmente, a la merced, como una tabla en el Atlántico, en el océano. Y además de eso, sumarle el bloqueo que, disculpe que hay que volver a mencionarlo, pero los gringos son los que quieren que se siga mencionando, ¿no? Pero era eso, que los cubanos saben por convicción lo que están haciendo, y además el mundo entero es una muestra. Ya. En Brasil habían antes de la pandemia 12 millones de pobres, de momento 21 millones de pobres. Ahora, Alemania puede hacer negocios con Cuba, ¿verdad? Sí, bueno, están también confrontados con la ley Helms-Burton, ¿no? Pero según todo lo que sea, a veces hay negocio y quieren hacer ahora una cooperación en la esfera de la biotecnología. Claro, hay una vacuna alemana, es el BioNTech, básicamente en Alemania, y el jefe alemán de la empresa. Pero claro, Cuba con sus 5 vacunas es muy atractivo, pero ¿cómo lo van a hacer exactamente? Verdad, no lo sé. Quiero solamente hacer un comentario rápido sobre lo de la democracia. Yo pienso, bueno, viendo la Unión de Europa, yo no veo tanta democracia aquí, para decir la verdad, ¿ya? Mira, Exacto. como ahora están haciendo las negociaciones con Turquía, en Turquía están prácticamente construyendo un estado fascista. Están persiguiendo cientos de miles de personas. En el este, los kurdos quieren prohibir el partido opositor más grande, la HDP, por ejemplo, y la Unión de Europa está negociando con ellos y no les importa la situación de los derechos humanos. Cuando había un ministro exterior fascista en Italia, el señor Matteo Salvini, nadie protestó aquí. Él participó en los encuentros de los ministros interiores de la Unión Europea, no había problema. Están prácticamente abbauen, die demokratischen Institutionen abbauen. Están prácticamente destruyendo las instituciones democráticas en Hungría y en Polonia. Nadie dice nada. Hay muchos ejemplos. Dejan morir a la gente, los refugiados que quieren cruzar el mar Mediterráneo. Hay una orden de Frontex, por ejemplo, que cuando hay una urgencia, cuando la gente se está muriendo en el mar, que los barcos se vayan, que no prestan ayuda. Eso hay que saber. Por eso yo cuando yo veo eso de la democracia, yo tengo que demistificar eso un poco, como en los Estados Unidos también, para decir la verdad. El Senado no es un parlamento democrático, no lo es, no hay voto igual. Un voto en California vale 50 veces menos como un voto en Wisconsin. Eso no es democrático, por la teoría democrática, eso no es democrático. Por supuesto. Paul, disculpa, y agrega también que quizás a muchos no tienen conocimiento que Turquía quiere pertenecer también a la Unión Europea y no lo aceptan aquí en Europa. Explica eso también. Sí, pero ahora están entrando en negociaciones cuando la situación está peor que nunca. El Michel y von der Leyen estuvieron la semana pasada en Turquía negociando sobre ese tema, sin mencionar el problema de los derechos humanos. Más claro no puede ser el caso, en mi opinión. Sí, es que Turquía está en el medio entre Rusia y Occidente, ¿no? En un sentido político. No del todo, Reinaldo, no del todo. Bueno, pero por cierto, Turquía, la situación del fascismo en Hungría, la Unión Europea, ¿cómo lo trata? ¿Les pasan la mano? Ningún problema tienen con eso, ninguno. Bueno, eso sí es serio. Bueno, si vamos a hablar de pasar manos en la Unión Europea, le pasan manos muchas cosas. Eso también es cierto. Paul, Europa muchas veces tiene el talento de ponerse la mano en la cara y dejar un ojo entre los dedos, pero no ve.
Bueno. No entendí, ¿qué significa eso? Disculpe. Cuando usted se pone la mano en la cara, pero se queda mirando con un ojo entre los dedos, Que pero disimula, ok. da a entender que no está viendo nada. Ok, sí, Pero sí, está sí. Lo vi, pero y no lo vi. también, y yo recuerdo, porque tengo vecinos aquí, yo recuerdo cuando la guerra en Siria, muchos europeos no aceptaron los emigrantes sirios. Incluso Dinamarca se aceptó unos cuantos, pero muchos dijeron que no aceptaban a los emigrantes sirios. Y aquí sí recibieron unos cuantos emigrantes sirios aquí en Dinamarca. Sí, muchas veces Sí, lo que exportan quiero las decir, armas. disculpa, lo que quiero decir con esto es que los Estados Unidos provocó esa guerra y entonces después le echó los muertos a la gente aquí en Europa. Y entonces quiero decir con esto que los europeos fueron los que echaron los muertos de toda esa Los patos migración rojos. que salió huyendo de la guerra de Siria. Hay un ruido en el trasfondo, Reinaldo. Ruido. ¿Es el estómago de alguien? ¿Tiene alguien hambre? Está sonando. Hay alguien con mucha hambre. Y le si está sonando vamos, Sí, y sí. si vamos a hablar también, es muy importante eso. ¿Cómo es posible que Díaz-Canel se haya reunido con campesinos? Oigan bien, con campesinos. Díganme en qué país del brutal capitalismo se ha reunido el gobierno o el presidente con los propios campesinos que trabajan la tierra. Y para mí fue un orgullo ver a Díaz-Canel conversando con los campesinos, dialogando y dando de ellos sus criterios. Para mí fue una experiencia muy linda escuchar a los campesinos expresándole a Díaz-Canel, debatiendo todo tipo de criterios en cuanto a la agricultura y en cuanto al crecimiento de los productos en Cuba y la economía cubana. Paul, debo aprovechar alguien no cubano para hacer esta pregunta, es un poco subjetiva, Claro. Pero yo creo que Pablo es medio cubano. Sí, pero sería interesante ver su Te vista atrae y al él Caribe, conoce, Paul. Te atrae al sí, Caribe. pero es un conocedor del contexto cubano y me gustaría hacerle la pregunta, ¿no? Y además con argumento político. Primero un preámbulo, ¿eh? Yo entiendo que las sanciones y la guerra económica de Estados Unidos hacia Cuba, bloqueo, yo le llamo así, es algo unilateral de los Estados Unidos hacia el pueblo de Cuba, hacia la nación cubana, independientemente no solo de la opinión de los cubanos dentro de la isla, incluso independientemente de la opinión de los cubanos fuera de la isla. Yo estoy seguro que es así. Pero, ¿cree usted que puede haber de alguna manera presión, digo ética, moral y política, hacia lo interno de los Estados Unidos si miles y miles de cubanos fuera de la isla, en varios lugares del mundo? Eso se está haciendo ya, pero digamos que es muy, muy pequeño. Yo estoy pensando, ¿no? Haciéndome una ilusión de que puede ser algo muy grande, que sean miles, que incluso la prensa europea no pueda ocultarlo, porque digamos que cuando 100.000 cubanos salen en varias ciudades, digamos en Miami y en toda Europa y en el mundo, pidiendo el fin de la guerra económica de los gobiernos de Estados Unidos hacia la nación cubana, fíjese, más allá de ideología, en esos 100.000, 200.000 hay personas que tienen todo tipo de ideología, pero no les interesa, quieren que quiten el bloqueo. Desde su punto de vista no cubano, así usted no cubano, ¿cree usted que puede tener eso un efecto? Porque la prensa oficial europea no va a poder callarlo cuando es una cantidad demasiado grande. Esa es la pregunta. Sí, bueno, yo principalmente estoy de opinión, si yo lucho para algo, yo sé solamente al final si logré algo o no. Por eso siempre es mejor hacerlo. El problema quizá, por ejemplo, en Alemania es que, claro, el bloqueo de Cuba no es un tema muy grande en Alemania, porque nosotros hacemos 2/3 de nuestro negocio dentro de la Unión de Europa y algo con los Estados Unidos, con Rusia y China. Cuba, para la mayoría de los alemanes, está muy lejos, un lugar para hacer vacaciones un día, ¿entiendes? Por eso, yo pienso que la mayoría de los alemanes está seguro en contra del bloqueo.
De eso estoy muy seguro. La gran mayoría que tiene que ver esa gente con el bloqueo están en contra, pero probablemente no van a hacer algo, no van a encontrar mucho público. Eso es quizá el problema, ¿entiendes? Que para la gente tiene una importancia. Tú no solamente tienes que tener la opinión de la gente, sino que es importante para ellos. Y bueno, eso no es tan fácil, aunque yo hice hace poco también una actividad sobre el tema. Sí, Paul, pero mi pregunta no es incluso ni hablando de alemanes, ni de noruegos, daneses, holandeses, ni españoles, no. Le hablo solo cubanos. Habemos más de 2 millones fuera de Cuba. Imagínense que solamente 100.000 o 150.000, digamos, vamos a pensar en así, que hayan 200.000 cubanos un domingo. Eso es impensable de momento ahora, lo que estoy diciendo. Pero así en el mundo entero, que la prensa oficial no pueda callarlo en el mundo, en Europa. Eso sería un efecto que no sería, pero desde su punto de vista, ¿cree que eso puede tener como un impacto? Por supuesto, no presionante, porque el gobierno de Estados Unidos tiene medidas, son leyes de su Congreso unilaterales, pero sí podría tener un efecto en aflojar muchas sanciones. No en quitar el bloqueo, pero sí en repentinamente aflojar muchas sanciones. Yo no tengo tanta fe en eso. Bueno, cuando puedan, por favor. Sí, ya, claro. Buenas noches, Salam. Buenas noches, Jean Paul. Indio, ¿ya terminaste de llamar? Para saber. Sí. No, pero Paul, bueno. Dígame. Sí, él le preguntó a Paul si las manifestaciones muy masivas pueden hacer cambiar la política exterior de Estados Unidos. Sí, bueno, eso no se sabe, claro, esa respuesta no te ayuda mucho, pero yo digo principalmente, tú no lo sabes, pero yo pienso es bueno hacerlo. Yo en mi vida aprendí, a veces yo pensé que algo sale bien y no salió bien, y a veces yo estuve pesimista y la cosa salió bien. Por eso, con toda mi sabiduría, te tengo que decir, es mejor hacerlo y ver el resultado, ¿entiendes? Siempre es mejor ser activo que no ser activo, y eso es ser activo, eso es bueno. Por eso yo digo, claro que lo debes de hacer, por supuesto. Sí. Pero además, otro directamente y objetivamente, otra de las ganancias sería que aun cuando no lo cambie, quedaría desenmascarado el hecho de que lo hace por el pueblo de Cuba, porque tanto el pueblo de Cuba dentro y fuera está en contra de esa medida. O sea, queda desenmascarado, y a eso es lo que me refiero, porque la moral pesa. Sí, exactamente, claro. Para Estados Unidos no, tanto, Estados Unidos... Reinaldo, Indio tiene tremendo punto en eso que dice él, Sí. Pero... No, pero nada, Reinaldo, hay que hacerlo. Eso sería, imagínese, yo pongo el bloqueo porque hay una dictadura, pero el pueblo dentro y fuera te está diciendo que no, a eso te deja desnudo. Claro que sí, se le acaban los argumentos y la jodedera. Ahí mismo. No lo van a quitar aún, porque pero eso sería un golpe muy duro, moralmente. Lo que tú dices, Indio, yo entiendo, mi hermano. Pero, exacto. Muy ya claro. terminé con eso. Pero si es una decisión del Estado profundo, no hay nada que lo cambie. Bueno, yo tengo una pregunta, Reinaldo. ¿Qué mecanismos existen en los Estados Unidos para poder cambiar las leyes? Pues tiene que existir mecanismos. Hay que ir al Congreso. Congresistas. O sea, los congresistas. Ese es el camino. Reinaldo, si esa es la esperanza con los elementos que tenemos ahí. Oye, batallas ideológicas aquí no caminan. Aquí lo que camina es la política práctica. Congreso, alianzas en el Congreso. Pero Reinaldo, solamente soñar con la etapa de Obama, eso es fabuloso para Cuba, y ya estaba el bloqueo. A ver si me entiende, porque hay caminos. Puede haber guerra económica, pero cuando estaba Obama había bloqueo, y mire lo que pasó en Cuba. ¿Entiendes? Mira, Reinaldo, yo quiero hacer una pregunta aquí, aprovechar a Sartre, que siempre lo quiero coger y nunca puedo guardar. Ya lo tengo al lado mío, para colmo, al lado mío ahí. Está el hombre. Yes. Don Sartre, ¿me escucha? Buenas. Sí, te escucha. No cambia. Sí, pero hay un delay tremendo, parece ahí. Sartre, ¿me escucha? Yo creo que no. Pau, ¿tú escuchas a Alan? No contesta.
No está No contestando. contesta. Paul, le están preguntando, Paul. Yo desaparecí, por un momento no tenía conexión, disculpen. ¿Cuál fue la pregunta? Ok. Buenas, Sartre. Mi nombre es, Moacir, pero me dicen Salán aquí. Yo estuve viendo en un documental de la DW de Alemania, el resurgimiento de la extrema derecha y de los neonazis en Alemania. Eso o sea, después de todo el avance que vi, porque previamente a ese documental de la W, vi otro de la DW de alemanes, afroalemanes. Que me llamó la atención, que va a estar muy interesante, ¿no? Pero después de ese documental, ahí mismo había una cuña, venía un documental de la ultraderecha, pero una cosa que están haciendo que como que quieren hacer el mismo libreto de Donald Trump, que no quieren coger el país, que los emigrantes, que nosotros, que somos los verdaderos dueños de aquí, bla, 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 bla. ¿Hasta dónde ha calado eso en la sociedad? Porque yo vi mucha gente ahí que no necesariamente eran neonazis, pero que ellos están jalando ese grupo de ellos. A ellos, no están jalando. Sí, existe ese movimiento en Alemania y hay un partido, la AfD, Alternative für Deutschland, la Alternativa para Alemania se llaman. Esos son el partido que representa esa nueva derecha, pero ya están perdiendo un poco ese partido. Tienen un poco menos importancia. En mi estado federal grande, aquí en el sur, perdieron como 30% en los años pasados. Pero claro, el problema es que hay un movimiento, las protestas anti-corona son también una mezcla entre una gente loca que parece no entiende nada de medicina, conservadores y neonazis también. El problema quizás hoy en día es si tú estás creyendo en una locura, en una teoría loca de conspiración, rápido en el internet tú encuentras otra gente que cree en lo mismo, te cierres en tu lugar con esa gente y ya todo el mundo está hablando lo mismo. Yo a veces Reinaldo lo puso, sí, eso es Meuthen, ese es el jefe de la AfD, el señor Meuthen, ¿ya? Pero Jean Paul, a mí lo que me llamó la atención es que ellos se ponen a hablar en un bar que tienen ellos ahí. Bueno, el hombre que le disparó, no sé en qué país fue, que agarró y subió el video a YouTube de la mezquita árabe, que llegó disparándole a todas las personas. En Nueva Zelanda. Ajá, ese tipo había mostrado online el interés por el grupo de Alemania que estaba hablando sobre el argumento de la Alemania. Sí, él donó un dinero y el tipo se lo agradeció y todo. Sí, eso no fue Alemania, eso fue Austria. Él hizo una donación de un grupo que se llaman Die Identitären, los identitarios. Es un grupo que básicamente comenzó como el Bloc Identitaire en Francia en el 2003 y hoy en día están populares también en Austria y Alemania. Lo que hizo la donación, eso fue en Austria, pero bueno, vamos a decir, Austria se habla alemán, es nuestra esfera cultural. Pero fue una donación para el grupo identitario de Austria. Claro, todos estos grupos están conectados. Los fanáticos de QAnon en los Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, aquí en Alemania la gente, y claro, en Nueva Zelanda hay también, es como hay una internacional, un grupo internacional de derechistas, de neofascistas, que están conectados uno con el otro. Aquí en Europa, tú ves, Jean-Marie Le Pen en Francia está conectado con la AfD de Alemania, con Viktor Orbán en Hungría. Es un fenómeno transnacional, me parece. Y claro, Donald Trump fue parte de eso. Claro, por eso le estaba mencionando, porque ellos tenían un discurso que lo último que faltaba era ponerle el pelo de costado, buscarle un traje, ¿entiendes? Y pararlo ahí arriba, porque eran Trump, pero hablando alemán. Sí. O sea, yo me quedé con eso del documental de la DW, porque ellos hablaban de una manera tan, la palabra sería holgada. Ellos estaban hablando tranquilo, así como que, sí, nosotros somos gente de la extrema derecha y no queremos aquí. Y entonces, para colmo, el lenguaje.
No queremos ningunos putos árabes, ni ningunos putos africanos, ni todo era puto, todo era... Pero ven acá, ¿cómo es esto? Sí, sí. Son muy vulgares también, sí, exactamente, así, desgraciadamente, un fenómeno que hay aquí, sin duda, yo lo sé, aquí donde yo vivo, en el sur hay menos, eso es muy diferente dependiendo también de la región, hay que decir, hay más en el este de Alemania, menos en el oeste donde vivo yo, eso está Eso variando. Es increíble, o sea, la parte del este que fue comunista, ahora es la que es más acercada a los nazis, ¿verdad? No, sí, es así, hay que decir, empíricamente es así, no, no hay duda, es así. Y claro, de una forma, es claro, en el este de Alemania eso fue un estado muy cerrado, no tuvieron mucho contacto con el mundo, un poco con los rusos, un poco con Checoslovaquia, pero vamos a decir, el oeste de Alemania fue un estado un poco más abierto, con intercambio con Francia, con los Estados Unidos, Inglaterra. Claro, fue un poco más abierto. Paul, entonces ¿tú crees que si Cuba cambia de régimen, se iría a la extrema derecha ahora? No necesariamente, Reinaldo, no necesariamente. Reinaldo, yo no creo en eso. Yo lo que creo es que allá van a ir a joder allá. Sí, pero si la parte comunista de Alemania ahora es la casi nazi, pues Cuba... Perdón, Reinaldo, yo entendí... No, pero Reinaldo, que esos procesos un poco que hay que entenderlo a veces. Después, si quieres, yo hablo un poquito. El cubano, si no llega, se pasa. No, pero un momentico. Don Sartre, ¿yo entendí bien o tal vez Reinaldo entendió mal? Usted dijo que la Alemania del Este es la que era antes democrática, ¿no? Digo, la otra era la democrática, sí, la democrática. Sí. La del este es la que tiene la tendencia entonces radical. Sí, es así, es empírica, no hay duda de eso. No hay duda, las elecciones lo muestran, la AfD tiene 20-25% en muchos estados del este, es así. Otra cosa es analizar por qué es así. Una razón es también, esa gente perdió prácticamente después de la Unión de Alemania en el año 90 su biografía. Cuando tú fuiste algo en Alemania democrática, tuviste un lugar alto, quizá después no fuiste nada, fuiste desempleado. Eso creó una gran frustración. Sí. Claro, eso creó mucha desilusión. Pero mire, de tener una tendencia socialista, convertirse en eso, hay un trecho. No, Salán, pero que eso no son todas las personas. Eso es un grupo de personas siempre. Francisco, yo entiendo y no quiero con esto que se entienda que toda la gente del este son así, claro que no, obviamente. No, claro, yo no dije eso tampoco, yo dije solamente en relación con el oeste es más fuerte en el este. Eso es así, no hay duda, porque así es, pero hay varias explicaciones y además la izquierda también es más fuerte en el este. Eso hay que decir también, significa la gente tenía una gran desilusión, fue muy frustrado porque se rompió su biografía después de la Unión y después volvieron a ser socialistas y buscaron una solución socialista y otros, hay que decir, buscaron más como nacionalismo y fascismo.